Hoy nos transportamos a la Inglaterra del siglo XIX, concretamente a 1847, en una zona un poco remota y perdida, alejada prácticamente de cualquier gran ciudad como era Londres y muy cerca de los páramos de Yorkshire. Una joven decidió que había llegado su momento. Había llegado la hora de publicar su novela, así que se armó de valor y, empezó a mandar su manuscrito a muchísimas editoriales. Un manuscrito que firma ocultando su nombre y firmando como un hombre. Sufrió muchísimos rechazos hasta que dio con un editor que la va a estafar, va a malvender su libro y lo va a mal publicar. No solo con eso, sino que la crítica, además, lo va a recibir como una de las peores obras que se habían escrito hasta el momento, prácticamente, catalogándola de grotesca, violenta, cruel, inmoral e imposible. Y es que nadie estaba preparado en estos momentos para recibir una historia que no pretende gustar a todo el mundo y que, al final está protagonizada por unos personajes que no van a pedir perdón ni clemencia ni van a buscar ningún tipo de redención. A esa novela la llamamos hoy Cumbres Borrascosas y a su autora, Emily Brontë. Bienvenidos un día más, espero que estéis muy bien. Hoy voy a hablar de esta maravillosa novela, Cumbres Borrascosas, y de su autora. Para quien no lo sepa, Cumbres Borrascosas es mi novela favorita de siempre y Emily Brontë, su autora, pues también está dentro de mis escritoras favoritas, ¿no? Tengo aquí esta edición conmigo, que es de la editorial Alma, que esto no es ni publicidad ni nada por el estilo, pero sí que la recomiendo como una edición muy bonita y muy cuidada. Es como más de colección, ¿no? Como una obra ilustrada. Cumbres Borrascosas siempre se ha catalogado un poco como una novela de amor, pero amor como tal del bueno, del sano, no vamos a encontrar ese tipo de amor prácticamente en ninguna página. O sea, sí que existe, pero está muy maltratado, muy mal cuidado, es muy obsesivo y además es un vínculo el que tienen estos dos protagonistas que es autodestructivo, lo primero para ellos mismos y luego para todo aquel que les rodea. Lo que sí que me interesa es hablar un poquito sobre las hermanas Brontë. Fijaros que se les conoce, ¿no? A estas tres hermanas, había más, ¿no? Pero fallecen antes y al final los nombres más sonoros, digamos, de esta familia que nos llegan son el de Charlotte, el de Emily y el de Anne Brontë. Tres mujeres que cuando eran muy jovencitas y ya desde niñas tuvieron una pasión tremenda por el tema de la literatura, de la escritura y de la cultura en general. El caso de las hermanas Brontë es algo casi prodigioso porque no es muy común que en un lugar tan remoto, que ahora explicaré cómo era Haworth, ¿no? Que era una zona limítrofe casi con los páramos de Yorkshire, en una familia corriente y más o menos de clase no baja, pero clase media, salieran estas tres prodigios absolutas de la literatura con unas mentes y una inteligencia pues brillante, ¿no? Un poco una conjunción que se dio ahí en esa familia con estas tres hermanas. Ellas eran hijas de un párroco, de un pastor de la iglesia anglicana de Inglaterra y se traslada la familia a la casa parroquial de Haworth, donde van a vivir y van a desempeñar pues su mayor parte de trabajo como escritoras, ¿no? O sea, su labor como escritoras, las tres, básicamente. De las tres hermanas, es verdad que conocemos más a Charlotte Brontë, que fue la escritora de Jane Eyre, un libro que tuvo muchísimo éxito, a pesar de que en un momento se publica con un seudónimo masculino. Todas las hermanas van a publicar con un seudónimo masculino, pero sí que va a ser Charlotte la primera que va a descubrirse, que va a decir que es ella y que también lo hará luego con su hermana Emily, como veremos, ¿no? Estas tres hermanas se meten dentro siempre del ámbito de la literatura inglesa del siglo XIX, junto con otras escritoras, por ejemplo, como Jane Austen. Jane Austen, autora de Orgullo y Prejuicio. Y sí, comparten época, siglo, comparten momento del romanticismo, podemos decir,
pero no tienen absolutamente nada que ver unas con otras. Lo primero, por las vidas que llevaron. O sea, esto es una distinción pequeña que hago, ¿no? Porque hay veces que es verdad que se meten un poco como en el mismo ámbito. Jane Austen, por ejemplo, la autora de Orgullo y Prejuicio, estaba acostumbrada a otro tipo de vida, estaba acostumbrada a una vida en la que pues iba a los salones de té, a los salones de baile, tenía un entorno social pues un poco más activo que las hermanas Brontë, ¿no? De las hermanas Brontë vivían en esa zona inhóspita donde el clima era completamente intempestivo y era durísimo vivir allí, sobre todo en época de invierno, porque siempre estaba nevando, diluviando y hacía muchísimo frío, era muy duro, era una zona agreste y hostil muchas veces para vivir, y eso también influye en el carácter y en la literatura que van a tener, ¿no? Estas tres niñas, por el contrario, que Jane Austen, ellas trabajaban muchísimo en el tema de la docencia, de la educación, fueron institutrices, las tres, durante algún momento de su vida. Y claro, estamos hablando de muchachas que se recorrían kilometradas de camino nevado con una capa, un vestido y unas botas, pasando por el medio de tormentas, tempestades, etcétera, para llegar a dar clase completamente embarradas, volver la kilometrada a casa, cenar unas gachas de avena y al día siguiente volver a desayunar las gachas de avena, ¿no? Entonces, es una diferencia social bastante grande la que existe entre estas escritoras, que muchas veces se meten en el mismo saco. Entonces, eso me apetecía comentarlo porque al final el factor del entorno y de que van a tener las hermanas Brontë es necesario conocerlo. Es verdad que de Emily Brontë, la autora de Cumbres Borrascosas, sabemos menos que el resto, porque sabemos que las otras dos fueron, pues eso, maestras, las dos también escribieron tanto poema como novela, pero Emily queda un poco como en el misterio. Esto es porque muchos de sus manuscritos, podemos decir, desaparecieron. Aquí hay muchas teorías de si fueron que si se perdieron, que si los hicieron desaparecer de alguna manera. Ahí no me voy a meter porque hay muchas teorías, e incluso los propios expertos, ¿no?, de las hermanas Brontë discuten un poco sobre por qué no tenemos tantos datos sobre Emily Brontë. Lo que sí que sabemos es que era una mujer completamente sensible, muy hacia adentro. El tema de la sociedad no lo llevaba demasiado bien. Ella estaba muy ligada a la naturaleza, a los páramos, a ese paisaje de belleza completamente descarnada, pero aún así formaba parte de ella, y ella al final pues se sentía muy libre yendo allí, pasando tiempo allí, etcétera, ¿no?, en pleno contacto con la naturaleza salvaje. Eso la va a definir por completo en sus obras, tanto en novela como en algunos poemas que conservamos de ella. Se intentó que fuese maestra o institutriz, ¿no?, que eran estas jóvenes que enseñaban tanto en casas privadas como en escuelas pequeñas, ¿no? Intentaron que fuese institutriz, pero fallaba algo siempre, ¿no? O sea, a los meses lo dejaba. Su escolarización también fue interrumpida un poco porque tampoco estaba del todo a gusto. Pasaba unos meses en la escuela, luego volvía a casa y no volvía, por ejemplo, en años a pisar una escuela. O sea, son cosas que nos dan bastante que pensar sobre su carácter, ¿no?, y sobre su forma de ser al fin y al cabo. Esto no quiere decir que no estuviesen escolarizadas estas niñas, al revés. O sea, en su casa tenían acceso a todo, o sea, tenían acceso a libros de todo tipo, obras de teatro escritas, etcétera, ¿no? Y además las tres escribían obras conjuntas. Hay una obra que escribían desde que eran pequeñitas, que era como un mundo fantástico, pues lleno de criaturas mágicas, espíritus, etcétera, que siempre se ha dicho, ¿no?, por los estudiosos, que eran unas niñas que muchas veces preferían vivir dentro de esos mundos de fantasía, ¿no?, y de su imaginación completamente desbordante, a vivir en el mundo, ¿no?, que les tocó. Esto, bueno, pues yo no sé si será verdad o no, pero lo que sí que es cierto es que tenían una imaginación completamente
riquísima y desbordante, ¿no? Y eso también se va a ver en todas sus novelas. Escribió precisamente Cumbres Borrascosas durante un periodo de tiempo casi récord, se calcula, bueno, se dice que unos 9 meses aproximadamente, que para la novela que es poco tiempo, y luego también muchos poemas donde sí que se ve esa naturaleza, ¿no? Y ese contacto con lo indómito y con lo salvaje, al fin y al cabo, que la rodeaba absolutamente, ¿no? ¿Qué ocurre con Cumbres Borrascosas? Es una novela cuya trama realmente se centra en 2 casas o 2 fincas, podemos decir. Una, que es la que lleva el propio nombre de la novela, que es Cumbres, y la otra, que es la Granja de los Tordos. Allí es donde se va a instalar la familia rica de los Linton. Es una novela que está escrita a 2 tiempos. O sea, se nos inicia, ¿no? Se nos presentan a todos los personajes en 1800 y algo, pero la trama de los protagonistas es de 1700 y pico. Entonces, ya para su momento era bastante innovador el trabajar 2 tiempos en una novela, ¿vale? Y además tiene algo muy curioso, y es que cuando la terminas, quieres volver al inicio porque dices, ostras, aquí ha pasado algo, ¿no? O sea, quiero volver a empezarlo, por lo menos para que se me vuelvan a presentar a estos personajes que en un principio como que no sabía yo muy bien quiénes eran, ¿no? La forma de narrarla es muy curiosa, porque, y esto además se entendió un poco mal en aquella época, pero luego va a ser un recurso que se va a utilizar mucho, que es esa idea como de alguien de la casa que te dice, bueno, ven aquí, siéntate junto al fuego porque te voy a contar una historia, te voy a contar la historia que pasó aquí en esta casa hace tantos años, ¿no? Entonces genera esa especie como de... pues sí, como de algo acogedor, ¿no? De sentarse frente a la chimenea mientras fuera está cayendo un diluvio y te van a contar algo como interesante que pasó hace muchos años, ¿no? Y eso es el enganche que hace un poco Emily en la manera en la que la narra, y que era bastante novedoso para el momento. Tenemos a 2 protagonistas principales, que van a ser Catherine y el protagonista masculino, Heathcliff. Heathcliff es un nombre que, ya me perdonaréis, nunca he sabido pronunciarlo bien, entonces lo hago como puedo. Pero son 2 personajes muy complejos entre sí, que además los vas viendo crecer y su historia pasa de generación en generación. Y como digo, pues es un amor pues de lo más tóxico que uno pueda echarse a la cara. Es muy violento, es muy agresivo, además está lleno de odio y de venganza, que además se hereda, o sea, es hereditario. Todo el odio y la venganza que se van teniendo se hacen muchísimo daño unos a otros. Como he dicho, al final son capaces al final de destruir un entorno entero, ¿no? Pero al final tiene ese punto de amor inevitable y que supera todo, pero no en el buen sentido, sino que va pues contra viento y marea, sobrepasa más allá incluso que la muerte, ¿no? Entonces es ese punto de amor salvaje e indómito el que nos presenta Emily en esta novela, pero ya digo, muy complejo. Está muy bien trabajado todos los personajes, no hay muchos, aparte de Catherine y Heathcliff, pero todos están muy bien trabajados y todos tienen su lugar dentro de la novela. Hay algunas ediciones que, de hecho, como la de Alma que tengo aquí, que vienen con una especie de árbol genealógico para que no nos perdamos con las 2 familias, porque es verdad que hay algunos momentos que nos podemos llegar a perder, pero nada complicado. Yo animo de verdad a que le deis una oportunidad a quienes no os la habéis leído. Oye, que si no os gusta no pasa nada, no voy aquí yo a convencer a nadie, pero que si la leéis, si os apetece leerla, que aguantéis, ¿no? Que tengáis paciencia, porque al principio a lo mejor puede ser un poco lioso, pero todo está premeditado. O sea, todo tiene un porqué en esta novela, ¿no? Y todo tiene un porqué de ser. Entonces, yo os recomiendo que aguantéis y que haya paciencia, ¿no? Hasta que van contando la historia, porque no da puntada sin hilo, Emily Brontë. ¿Qué ocurre con estos personajes? Bueno, el personaje de Heathcliff en este caso es alguien que ha sido
muy maltratado, ha sufrido vejaciones desde niño, de forma además injusta. Es un personaje que de verdad le coges mucho odio luego, porque dices, es que este personaje, o sea, no va mejor en ningún momento, ¿no? O sea, es bastante despreciable y además al principio de la novela nos resulta muy incómodo cuando aparece. Esto está hecho a propósito completamente, ¿no? Nos resulta una persona desagradable. O sea, Emily Bronte se esfuerza de verdad en que este señor te parezca alguien detestable, de decir, oye, mira, pero en esta casa no hay nadie cuerdo, ¿no? O sea, cada vez es más desagradable este señor, ¿no? Entonces está muy bien trabajado este personaje. ¿Qué ocurre? Pues que este señor no era malo por naturaleza, ni violento por naturaleza, sino que le fueron pasando una serie de cosas hasta que pues, esa herida es completamente incurable e insalvable, o sea, de ningún tipo de redención ni de nada, ¿no? Que es lo que la crítica luego dijo, vamos a ver, estos personajes no tienen una reconversión moral, no van a pedir perdón, no. En esta novela simplemente hacen, deshacen, pero no buscan ningún tipo de perdón ni de clemencia, ¿no? Y esto era grave para la época. O no sufrían ningún castigo por lo que habían hecho. Entonces, por eso no fue bien recibida en un principio. Heathcliff, para que lo entendamos, porque esto es importante con respecto a las adaptaciones del cine. Emily Brontë nos explica claramente en el libro que Heathcliff es de etnia o posible origen gitano. Esto no lo digo yo, está escrito en la novela por Emily Brontë, ¿vale? Insiste en el color de su piel, en los rasgos de la cara, en las cejas, en los ojos. Insiste en que proviene seguramente de esa etnia gitana, porque fue encontrado en las calles de Londres cuando era niño, como un niño mendigo, un niño indigente. Y entonces el padre de Katy, de la protagonista, lo lleva a casa e intenta tratarlo como a uno más de la familia. ¿Por qué cuento esto? Porque es que precisamente el motivo de su color de piel y de su etnia, diferente a la del resto, fue el desencadenante de que le tratasen mal, de que le marginasen, de que sufriera violencia, de que fuesen racistas hasta la médula con él. Me refiero, es un factor importante y porque en esos momentos era pues motivo de vergüenza. Vale, ahora gracias a Dios pues no, pero yo estoy hablando de la época, era motivo de vergüenza meter a alguien así, encontrado de esas maneras y con esas características físicas, meterlo en una casa y tratarlo como uno más. Entonces es que era motivo de vergüenza y de asco, que es lo que les pasa a los protagonistas ricos cuando lo ven por primera vez de niño, les da asco. Claro, pero por cómo es y por dónde viene. Entonces, claro, cuando en el cine nos ponen a Ralph Fiennes, a Tom Hardy o a Jacob Elordi, que son maravillosos, yo no tengo ningún problema con ellos, son actores increíbles, pero nos cuesta mucho creer que en aquella época les tuviesen asco a estos personajes. No se la tenemos ni ahora, ni muchísimo menos o sea, yo creo que es que en la época es que no causarían desaprobación ni serían motivo de rechazo social, ¿vale? Ninguno de estos tres actores que acabo de nombrar y que han hecho el papel de Heathcliff. Siempre lo vemos como un actor fuerte, alto, moreno de pelo, blanco de piel, con maquillaje, y a mí esto, pues en fin. No es una de las cosas que no estoy de acuerdo nunca de ningún tipo de las adaptaciones, pero por la importancia que tiene, porque dado su origen, es ese motivo precisamente por el cual se le discrimina muchísimo y es motivo de vergüenza, incluso para Katy, para la protagonista, de estar enamorada de él. Entonces, por eso hay que entenderlo, ¿no? Y luego, Catherine, es un personaje. Si Heathcliff es un poco lo peor que se puede echar uno en cara, Catherine tampoco se queda lejos. Lo que pasa es que también Emily nos plantea un dilema potente para la época, ese querer ascender socialmente, vivir mejor, al final acaba encorsetada en una relación y en una casa que no es la suya y al final su alma es
como la de Heathcliff, que es una de las citas más hermosas que tiene la novela, que es la de no sé de qué están hechas nuestras almas, pero la suya y la mía pues son lo mismo. Es lo que explica, ¿no? Son como dos almas, o sea, la misma alma en dos personas diferentes. O sea, es inevitable que vayan a estar juntos y entonces Catherine al final se ahoga, ¿no? en esa etiqueta estricta social de querer ascender, dejar su casa, etcétera, cuando su alma lo que le está pidiendo es vete a los páramos y vuelve a Cumbres Borrascosas a criarte como, o sea, a seguir como te criaste, ¿no? Como una niña salvaje, porque estos dos personajes se crían de una manera muy salvaje, corriendo por los páramos, descalzos, jugando en las ciénagas. Entonces, esto también estaba muy mal visto socialmente, ¿no? Entonces, esto es un poco el núcleo, luego van pasando muchos acontecimientos, no voy a contar más, pero sí que hay un tema que a mí me llama mucho la atención de las hermanas Bronte, se ve en las tres, y es el tema de la educación, la importancia que se da a la educación. Porque en Cumbres aparecen dos personajes que son privados de la educación a propósito, como un castigo de ahora no vas a saber leer, ahora no vas a saber escribir, te vas a convertir en un burro, literalmente, ¿no? Y se nos presentan así, ¿no? Y sufren los dos, además, cierto bullying, porque claro, pues tartamudean, no saben leer lo que está escrito en un muro, no saben hacer nada más que, pues bueno, pues trabajan en el campo, pero además de una manera como bestias, ¿no? Porque los han criado como si fuesen perros, literal. Esto, que además se ve de forma pues bastante cruel en el libro, era como una inquietud para las hermanas Bronte tremenda. Y se nota que para ellas es como lo peor que le podían hacer a una persona. Privarla de su educación, de saber leer, de saber escribir, porque entonces carecían de libertad y de pensamiento crítico. Y esto se ve en muchas de las obras de las hermanas Bronte, no solamente en Cumbres, sino también en las obras de Charlotte Bronte y de Anne también. Es una crítica que hacen, ¿no?, o una defensa, mejor dicho, al derecho a la educación, porque para ellas era fundamental, ¿no? Aparte de que las tres fueron maestras. Y hay una cita, ¿no?, en el libro de Cumbres que precisamente es como pues, la criada de la casa que hace una regañina y dice, mira, no te metas con alguien que no ha tenido el mismo privilegio que tú de poder estudiar, de poder leer, de poder escribir, ¿no? Porque eso es lo más cruel que le puede pasar a un ser humano, claro. Entonces, ellas valoraban muchísimo ese tema y me parece que muchas veces no se habla de esto cuando se hace referencia a Cumbres y es muy importante y además es muy bonito. Y luego, por supuesto, el tema de la vergüenza social que he comentado, no solo por enamorarse de alguien que es inferior a ti en clase social, sino por todo. O sea, ahí hay una vergüenza por parte de Katy que le cuesta reconocer públicamente su amor por Heathcliff en un momento, en privado sí, pero hay una parte de vergüenza social bastante grande y que ella misma se la impone también, ¿eh? O sea, que esto también es, por eso digo que son personajes muy complicados y muy complejos de entender, pero que al final, pues, tienen su porqué. Al final es una historia de amor que no es real, por supuesto, pero sí que tiene mucha verdad. Y yo creo que es lo que ocurre cuando lees Cumbres Borrascosas, que te hace sentir mucho todo lo que está describiendo. Eso para mí, a nivel de escritora, ¿no?, como escritora, hablando de Emily Bronte, me parece increíble y además consigue una cosa también en varias escenas del libro, que es la sensación de ahogamiento o de asfixia de estar en cuatro paredes, fuera está nevando, no puedo salir y aquí se está liando parda adentro y nos vamos a matar todos, ¿no? O sea, tiene varias escenas así que son crueles, ¿no?, y que impactan mucho y a mí esa sensación que consiga hacértela, transmitírtela, me parece brillante como escritora y por eso sin duda es una de mis favoritas. Luego también para los amantes de ese género más gótico, Emily Bronte y sus hermanas también un poquito, tienen ese toque muy gótico
macabro hasta cierto punto en muchas partes de la obra. O sea, Emily era la más oscura, por decirlo así, de las tres hermanas. Y se nota muchísimo. También hay que tener en cuenta que fueron mujeres que estuvieron rodeadas, desgraciadamente, de mucha muerte en su entorno. Su madre, su hermano, en fin. Situaciones que al final las conectó sin querer con estos temas pues, más oscuros. De hecho, tanto en Cumbres Borrascosas como en Jane Eyre, que es la obra de Charlotte Bronte, la hermana de Emily, hay momentos que generan al lector como cierto sobresalto. Parecido a lo que ocurre cuando estamos viendo una película de terror y está el protagonista tan tranquilo en su casa y de repente aparece una mano en la ventana que da un golpe, o se ve un pasillo largo y cruza un espíritu vestido de blanco en un segundo, ¿no? Y tú no te esperas ese susto y te sobresaltas. Pues eso lo tienen las dos hermanas en sus novelas. Y es curioso porque realmente te da esa sensación de decir, ostras, no me esperaba de repente este sobresalto, ¿no? Y tienen ese toque un poco de lo que se llama terror cotidiano, o terror de lo cotidiano, que es el decir, ostras, yo estoy en mi casa tranquilamente y me puede aparecer aquí un espíritu, ¿no? Yo pienso que estoy protegida y de repente me puede aparecer aquí una mano por la ventana. Es ese toque un poco psicológico el que te hacen las dos, tanto Charlotte Bronte como Emily, y yo lo recomiendo muchísimo para los amantes un poco del género. Bueno, pues del género gótico, en este caso, por supuesto, escenas de cementerios, de todo. A ver, pues es que este libro es muy padrino de muchas novelas románticas góticas, ¿vale? O sea, ahora se lleva muchísimo el género del dark romance, o del romance oscuro, que es muy tóxico también, por lo general, etcétera. Cumbres Borrascosas no es un dark romance, aunque nos lo vendan como tal, no es un dark romance erótico, no tiene nada de erótico este libro. Sí que hay pues momentos de tensión, pero es más intensidad absoluta lo que vamos a ver aquí. Mucho más que un erotismo, es que para nada que ver con lo que nos hacen ver en muchas ocasiones, ¿no? Bien, ¿qué pasó con la publicación del libro? ¿Qué pasó con Cumbres cuando se publica? O sea, pues mira, esa idea de que va la escritora con su manuscrito al editor, en plan, hola, este es mi libro, y el editor le dice, eres maravillosa, eso no pasó, porque fue todo lo contrario. Lo primero, que Emily, a nivel social, poquito. Ella salir de su casa, si no era para ir al páramo, poco. Entonces, lo que hizo fue enviar manuscritos a Londres. Como he dicho antes, fue rechazada por muchos y edita al final con su primer editor e impresor, que pues era un señor bastante detestable, ¿vale? Fijaros, ya les había publicado a las tres hermanas, este señor, un libro de poemas, un poemario. Y habían tenido un desastre, bueno, editorial, había sido una catástrofe editorial ese poemario, ¿vale? Porque se publicaron como 1000 copias, una tirada de 1000, se vendieron 2 solo, ¿vale? Entonces, ellas ya venían de un fracaso editorial estrepitoso. Aún así, tanto Emily como su hermana Anne, porque van a publicar de forma conjunta, dicen, venga, vamos a intentarlo, ¿no? ¿Qué pasa? La hermana mayor sí que había tenido más éxito, pero ellas dos estaban ahí de momento todavía. El editor les va a estafar lo más grande. O sea, porque les va a decir, ok, os publico Cumbres Borrascosas y el libro de Anne Bronte, que era una novela muy bonita que se llama Agnes Grey. Os publico las dos si me dais 50 libras. O sea, no es que el editor ya no es que no diese un duro por la publicación de Cumbres Borrascosas, es que encima tuvieron que pagar, ¿vale? Pero no como ahora decimos, bueno, es que se ha autoeditado, ha financiado una impresión. No. Yo quiero que sepamos lo que conllevaba gastarse 50 libras en aquella época, ¿vale? 50 libras de entonces, si lo pasamos un poco a los euros de hoy, aproximadamente saldrían cerca de 8.000 euros,
¿vale? Y no para hacer una tirada de 2.000 ejemplares. No, se hicieron 200. Claro. 50 libras era muchísimo para estas chicas. ¿Por qué? Porque el sueldo que tenía una institutriz en estos momentos en Inglaterra, del nivel que podía ser Anne, la hermana, eran 25 libras al año. Es decir, este editor les pide 2 años de sueldo para poder publicar Cumbres Borrascosas y Agnes Grey. El editor dice, mira, yo así me cubro el riesgo, o sea, voy a todo riesgo, esto si no se vende me la sopla literalmente, ¿no? Pero yo ya tengo cubiertos mis gastos. A prueba, ¿no?, de que sea un estrepitoso desastre como ha sido el poemario, ¿vale? Entonces ellas intentan acordar que, bueno, que aunque no se venda todo, pero que si pasa algo, pues pudieran recuperar parte de la inversión, porque ellas no tenían así las 50 libras, la tuvieron que sacar de una herencia de una tía suya. Entonces esto, o sea, la publicación de Cumbres Borrascosas fue una inversión familiar. En el momento en el que ellas se juntan y dicen, ¿qué hacemos? Me están pidiendo 50 libras, de momento no me ha cogido ningún editor nada, pues, oye, pues hacemos una inversión familiar y lo sacamos de la herencia de nuestra tía y que sea lo que Dios quiera. Fue una inversión a ciegas completamente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto Emily lo envía, y se le acepta en verano de 1847. La publicación se retrasa hasta diciembre del mismo año y cuando Emily recibe por primera vez la primera copia manuscrita de Cumbres Borrascosas, se da cuenta de que está mal publicada, mal editada, que todas las correcciones que ella había exigido que se le hicieran no se habían hecho, y ahí entra en pánico, que a mí pues se me parte un poco el corazoncito, porque el momento para un escritor de recibir su primer ejemplar de su novela pues tiene que ser algo bonito y algo emocionante. En el caso de Emily fue un auténtico desastre. Ella, en un arrebato, podemos decir, coge esa primera copia y empieza a corregirla a mano. Corrige todo a mano, todo lo que puede. Gracias a Dios esa copia se conservó y fue la que se utiliza la que se utilizó en su momento para reeditar Cumbres Borrascosas, incluyendo las correcciones que hizo Emily en este caso. Claro, la crítica cuando ve esta novela, como he dicho antes, pues fue un desastre, la catalogan de inmoral, porque, y que era de lo peor que se había escrito, grotesca, violenta, agresiva, todo, que era hiper desagradable y que era imposible, que esta novela no se tendría que haber publicado, ¿no? Que esto que era. En esa época sí que se llevaban estos cuentos victorianos, estas historias un poquito góticas, pero no de esta forma, porque los cuentos más victorianos de la época o terminaban bien o presentaban por lo menos a un protagonista que era un héroe o una heroína, que, oye, el mal que se había hecho se revertía y conseguían tener cierta redención, ¿no? O cierto perdón y al final había un final feliz, ¿no? Un poco así, se estaba un poco más acostumbrado a eso. En esta novela, pues no quiero meterme, pero, en fin, no es así. Los personajes no son héroes. Entonces, y muchas cosas más, ¿no? Entonces, no fue nada bien recibida, no se entendió la forma de narrar y pues se vendió poquísimo, absolutamente. O sea, nada, cero, en su momento, cero. Por supuesto, no sabían que la autora era Emily. Pensaban que era un autor masculino, ¿vale? Elise Bell, que se hacía llamar ella. Emily muere al año de publicar Cumbres, con 30 años, súper jovencita. Ella muere sin saber que su novela hoy en día es uno de los grandes clásicos de la literatura universal. Muere con esa sensación de me han estafado, he perdido mi dinero porque las hermanas no recibieron nada. Bueno, Charlotte en este caso, y los pocos que quedaban vivos de la familia Brontë no reciben nada de Cumbres Borrascosas hasta mucho tiempo después. O sea, ella se muere así. Y encima con la dureza tremenda de las críticas que había recibido, ¿no? Entonces esto es bastante duro, ¿no? Porque muere
Ya digo, así. O sea, ella murió pensando que su novela había sido lo peor. Bueno, a ver, según la crítica, ¿no? Y no había tenido nada de beneficio ni absolutamente nada. Ya cuando empezó a tener problemas editoriales, ella ya se empezó a distanciar muchísimo más a nivel social, no quiso saber nada de nadie, enferma. Y piden, o sea, tratamiento médico, le preguntan que si quiere recibir tratamiento médico, ella dice que no, y ya pues empeora hasta que muere, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que va a tener que ser su hermana Charlotte quien la defienda, entre comillas, públicamente, porque ella descubre a su hermana. Es Charlotte quien dice, mira, esto no lo ha escrito este señor, sino que lo ha escrito mi hermana Emily. Eso aún complica más todo, porque todavía es peor, porque lo había escrito una mujer y encima hija de un párroco, que era como, pero por favor, pero esto de verdad lo ha escrito alguien así. Bueno, inadmisible, inaceptable. Entonces, Charlotte la defiende de una manera para que nos hagamos una idea, que esto ha sido criticado también, pero la defiende diciendo, por favor, perdonad a mi hermana, porque ella estaba en la naturaleza, ella pertenecía a ese entorno, a lo natural, a lo indómito, a lo salvaje. Parecía que la naturaleza le estaba dictando la novela y no era consciente de lo que estaba escribiendo. O sea, es un perdónala porque no sabe lo que ha hecho. O sea, es terrorífico, como si hubiese hecho lo peor del mundo, ¿no? Esa es la defensa que tuvo que hacer Charlotte Brontë de su hermana. Esto ha sido criticado, pero es que también nos da mucho que pensar sobre la sociedad en la que salió a la luz este libro. O sea, para que en vez de defenderla como diciendo, no, dejarla en paz, es mi hermana, es un genio, es maravilloso y esta novela es impecable, a quien no le guste me da igual, tuvo que, por favor, perdonarla porque era un bicho raro, no sabía lo que hacía, ella estaba siempre en los páramos perdida y yo aquí, bueno, pues ella no era consciente de lo que estaba escribiendo. O sea, fue esa defensa la que tuvo que hacer, ¿vale? Y esto nos da mucho que pensar sobre esta sociedad tan heavy, que es siglo XIX, pero que parece que sea una cosa más avanzada y nada que ver. Entonces, claro, cuando empieza a ser reconocida Cumbres Borrascosas, ¿y qué pasa con ese editor que las estafó? Bueno, pues aquí es Charlotte la que hace su venganza suprema, quita los derechos a este editor, retira sus libros de allí, los pone en su editorial todos y escribe un prefacio explicando un poco lo que ha sucedido, ¿no? Y además diciendo que son libros escritos por mujeres, con frases como quien quiera censurarme, que venga y que me censure, que a mí me parece maravillosa. Entonces acusa a este editor de haberse aprovechado de la ingenuidad y la pureza de niñas que no tenían esa calle como la que podían tener pues muchachas de una gran ciudad como Londres, ¿no? Entonces esto es fuerte, esta trifulca en la que entra Charlotte Brontë, pero que tuvo que luchar y tuvo que defenderse como, vamos, o sea, las tres, pero luego las que quedan, ¿no? Después de que fallece Emily, Charlotte pues tuvo que un poco que limpiar el nombre, proteger a su hermana, cuidar las novelas, o sea, iniciar el legado de las hermanas Brontë que hoy tenemos, ¿vale? Aunque su manera de hacerlo, como digo, ha sido muy cuestionada. Charlotte ya era famosa, entre comillas, en su momento, porque su novela vendió muchísimo, la de Jane Eyre. De hecho, ya en su momento había gente que iba a ver su casa. O sea, fijaros, no estamos hablando aquí de ninguna mindundi, ¿eh? Y ella, para proteger a Emily, pues se dice que ocultó algún escrito o que la acusan a veces incluso de haber hecho desaparecer documentos de su hermana porque se dice que había un manuscrito por ahí de otra novela de Emily Brontë que era todavía más oscura que Cumbres Borrascosas y eso sí que debía ser inaceptable para la época, ¿no? O sea, para que nos hagamos una idea de al final el entorno en el que se movían estas escritoras, ¿no? Cuando se recupera Cumbres o cuando se considera como una de las grandes obras de la literatura, pues ya 50 años después aproximadamente, quienes se acercan por primera vez a Cumbres después de todo esto son los poetas. Los poetas de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, que seguían un poco enamorados de toda esa trama gótica,
van a ser los que recuperen Cumbres en un principio y digan, no, es que esto no es una aberración, esto es una auténtica genialidad. E intenten recuperar un poquito más la figura de Emily. Luego hubo otras escritoras que hicieron ya biografías de las hermanas Brontë en su época, bueno, en siglo XIX y principios del XX, que las van a recuperar también mucho y van a defender mucho la obra de Cumbres. Y también Virginia Woolf hizo una defensa de las tres hermanas y también de la obra, ¿no?, de Emily. Entonces, poco a poco se fue posicionando al final hasta que hoy en día pues la consideramos como una de las obras cumbres de nunca mejor dicho, de la literatura universal, ¿no? Con las adaptaciones de cine, pues bueno, la directora de esta nueva versión, ella dice que no es una adaptación, es simplemente una interpretación de lo que ella sintió cuando lo leyó por primera vez. Y lo hace desde el punto de vista del deseo, de lo erótico, de sexualizar muchas cosas que en el libro no existen, ni aunque las busques con lupa, no hay nada. Pero debe entenderse como una interpretación. Aquí cada creativo puede hacer lo que quiera, puede coger un libro y decir, bueno, pues yo voy a interpretar, podemos coger el Quijote y hacer una versión erótica, por poder se puede. Ahora, cuidado, o sea, es que esto ya es una reflexión que yo lanzo, ¿no? Hay obras que son sagradas, que jamás nadie las toca para hacer una versión propia. Pero hay novelas que parece que no se pueden tocar, otras que están muy bien tratadas por el cine, como han sido como muchas adaptaciones del Conde de Montecristo, por ejemplo, que ha sido siempre muy bien tratada, pero chico, luego hay otras que aquí hacen lo que les da la gana absolutamente, ¿no? Esto es lo que ha pasado con Cumbres, que, como digo, los directores de cine pueden hacer lo que les dé la gana, pueden tratar la obra como quieran, pero es verdad que, no sé, o sea, esto ya es opinión personal. Por un lado digo, a ver, cuando tú sabes la historia de lo que sufrieron estas tres muchachas por publicar, ¿vale? En un mundo en el que tenían que publicar como hombres, para ser reconocidas pasaron años, tuvieron que luchar por todo, por sus derechos, por poder cobrar algo, por poder vivir medianamente bien dedicándose a la docencia y luego a la escritura. O sea, fue un camino muy arduo y que a Emily en este caso, o sea, fallece sin haber visto ni un 0,1 del reconocimiento que hoy tiene, ¿vale? Entonces, tuvieron que pasar unos filtros tremendos, sociales, económicos, de todo, como para que ahora se nos venda como un romance oscuro erótico, cuando no tiene nada que ver. Entonces, esto es opinión personal mía, que no es que me moleste, pero bueno, pues no sé, también hay una parte como que me duele un poco que se haga esto, ¿no?, con una novela que nada tiene que ver. Pero yo, bueno, pues ya para terminar recomiendo, ¿no?, mucho que oye, os acerquéis un poquito al universo de las Brontë, porque es fascinante. Son obras, como digo, muy bien trabajadas, son historias preciosas que no os van a dejar indiferentes, porque cuando, al menos a mí me pasó, cuando leí Cumbres, me dio como una especie de ostras, no sé si esto me ha gustado o me ha encantado o qué he leído, ¿no? Me pareció también una barbaridad en muchos aspectos, ¿no? Entonces, te generan esa resaca un poco las obras de las hermanas Brontë, de decir, madre mía, o sea, esto que acabo de leer es una auténtica obra maestra. Entonces, yo os animo, si os apetece, a que os dejéis llevar por los páramos de Yorkshire y que caminéis en la niebla y que descubráis todo el universo gótico y romántico, en este caso de Emily Brontë. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por verme y escucharme y espero que os haya gustado mucho. Chao, chao.